Nos enlazamos hasta Bolivia. Allá está nuestra compañera periodista Mirna Echave, editora de la agencia RC Noticias, allá en Bolivia. Mirna, buenas tardes, bienvenida. Mirna. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por el contacto. Al contrario, Mirna, platícanos exactamente qué ha pasado desde ayer con la renuncia de Evo Morales y hasta hoy, pues cómo se encuentra la situación allá en la capital, en La Paz. Bueno, mira, desde la mañana hemos amanecido aquí en Bolivia con algunas noticias bastante fuertes. La Organización de Estados Americanos adelantó un informe de auditoría que estaba realizando a la votación que hubo el 20 de octubre, ¿no? Las elecciones generales. Ese adelanto decía que efectivamente se habían encontrado irregularidades, que por lo tanto la votación de las elecciones en generales en realidad podían ser anuladas, ¿no? Cuando se hizo el convenio con la OEA, el gobierno de la OEA, para que se realice la auditoría, se había convenido también que sea vinculante. Entonces, poco después, el presidente Evo Morales salió a dar una información de que se anulaban las elecciones, se convocarían nuevas elecciones y que se renovaría a todos los vocales del órgano electoral, el Tribunal Supremo Electoral, como se conoce aquí en Bolivia. Sin embargo, más tarde, ya por las repercusiones que tuvo esta noticia, que comprobaba muchas de las denuncias que habían realizado personalidades, instituciones, la población, etcétera, es que aumentó la presión sobre el gobierno y en las horas de la tarde se dio la renuncia del presidente. Hubo varios acontecimientos en medio de todo esto, ¿no? Desde la mañana hasta la tarde, pero posteriormente de las denuncias del presidente se dio también una sucesión de renuncias de miembros del gabinete y del Parlamento boliviano, ¿no? Aquí se lo conoce como Asamblea Constituyente, Asamblea Plurinacional. Entonces, esto ha causado una especie de vacío en el gobierno. Lo que ahora se está haciendo, el camino legal, por así decirlo, es continuar con la sucesión determinada por la Constitución Política del Estado. Renunció la presidenta del Senado, que era la inmediata persona, ¿no? Aquí se lo conoce como Asamblea Constituyente, Asamblea Plurinacional. Entonces, esto ha causado una especie de vacío en el gobierno. Lo que ahora se está haciendo, el camino legal, por así decirlo, es continuar con la sucesión determinada por la Constitución Política del Estado. Renunció la presidenta del Senado, que era la inmediata persona, ¿no? Aquí se lo conoce como Asamblea Constituyente, Asamblea Plurinacional. Y entonces, Mirna... esto ha causado una especie de vacío en el gobierno. Lo que ahora se está haciendo, el camino legal, por así decirlo, es continuar con la sucesión determinada por la Constitución Política del Estado. Mirna, en este sentido... sentido... la presidenta del Senado, que era la inmediata persona, ¿no? Aquí se lo conoce como Asamblea Constituyente, Asamblea Plurinacional. Mirna, en ese sentido... Entonces, esto ha causado una especie de vacío en el gobierno. Lo que ahora se está haciendo, el camino legal, por así decirlo, es continuar con la sucesión determinada por la Constitución Política del Estado. Renunció la presidenta del Senado, que era la inmediata persona, ¿no? Aquí se lo conoce como Asamblea Constituyente, Asamblea Plurinacional. Entonces, esto ha causado una especie de vacío en el gobierno. Lo que ahora se está haciendo, el camino legal, por así decirlo,
continuar con la sucesión determinada por la Constitución Política del Estado. Muy bien. Renunció la presidenta del Senado, que era la inmediata persona de ¿no? Aquí se lo conoce como Asamblea Constituyente, Asamblea Plurinacional. Muy bien. Entonces, esto ha causado una especie de vacío en el gobierno. Lo que ahora se está haciendo, el camino legal, por así decirlo, es continuar con la sucesión determinada por la Constitución Política del Estado. Correcto. Renunció la presidenta del Senado, que era la inmediata persona ¿no? Muy Aquí bien. se lo conoce como Asamblea Constituyente. Correcto. Asamblea Plurinacional. Mirna, pues Mirna. Entonces, esto ha causado una especie de vacío en el gobierno. Muy bien. Lo que ahora se está haciendo, el camino legal, por así decirlo, es continuar con la sucesión Muy bien. determinada por la Constitución Política del Estado. Mirna, pues Renunció entonces... la presidenta del Senado, Sí, que era Mirna, la inmediata Mirna, ¿me escuchas? persona ¿no? Claro. Aquí se lo conoce como Asamblea Constituyente. Mirna, Asamblea Plurinacional. claro, Mirna. Entonces, esto ha causado una especie de vacío Sí. en el gobierno. Lo que ahora se está haciendo, el camino legal, por así decirlo, es continuar con la sucesión Mirna, determinada por la Constitución Política del Estado. Mirna, muchísimas Renunció gracias. la presidenta del Senado, que era la inmediata persona ¿no? Aquí se lo conoce como Asamblea Constituyente. Mirna, Asamblea Plurinacional. pues te agradezco muchísimo, Mirna, Entonces, este reporte desde Bolivia. Mirna Echave, periodista, editora de la agencia de noticias RC.